Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging. Suministro, calidad, explotación y producción avalan la existencia de Aguas de la Almanzora. Aguas de la Almanzora suministra agua para 24.000 hectáreas, Valle de la Almanzora y varios municipios. Avalada por un sistema de gestión de calidad y ambiental, explota el trasvase Negratina Almanzora y produce 1.400 hectáreas de arroz en las marismas del Guadalquivir. Aguas de la Almanzora, cruce de San Francisco sin número, apartado de correos 118, teléfono 950-168-333, Huerca Lovera. Conoce la unidad de litotricia del Hospital Virgen del Alcázar de Lorca. La forma más fácil de acabar con las piedras en el riñón sin cirugía y sin dolor con un tratamiento de ondas de choque. La mejor medicina privada a tu alcance, porque la salud no puede esperar. Almazara Las Canalejas. En nuestras instalaciones elaboramos el aceite puro de oliva virgen extra extraído de la aceituna recién recolectada por los numerosos productores que confían en nosotros. Un proceso automatizado asegura la calidad final. Recepción, limpieza, lavado, batido, filtrado y envasado. Así el producto que se obtiene es un aceite de oliva virgen extra de primerísima calidad e inmejorable aroma, color y sabor. Si apuesta por la calidad, venga a conocernos. Venta directa al público. Almazara Las Canalejas, Barriada Las Canalejas, Cuevas de la Almanzora. Teléfono 950-168-661. Un año más, somos los primeros en calidad y producción. La Comunidad de Regantes de Lorca se constituyó el 24 de noviembre de 1978. Se trata de una entidad que tiene el carácter de corporación de derecho público y cuya principal finalidad es velar por el buen orden de los aprovechamientos hídricos y realizar las funciones de distribución y administración de las aguas que tiene a su cargo. Comunidad de Regantes de Lorca. Construir sobre el pasado con la tecnología más moderna es la solución que ofrece SAP Los Guiraos. Multiplicar por 1000 es el objetivo cumplido. Sociedad Agraria de Transformación Los Guiraos. Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging in here while I'm gone. Mama don't allow no swinging in here. All right, we'll tell him, Mom. Righteousness, because one day good must overcome. Mama said no swinging in here, I ain't scared. Cause swinging never hurt as long as you prepared. I'm tripping off your hips. Bienvenidos, señores, una semana más a esta su casa, Mindalo Televisión, al comienzo de un nuevo programa de Tierra y Agua. Una Tierra y Agua que hoy va a girar en torno, bueno, pues fundamentalmente a la segunda cuestión, cuestiones hídricas. Para ello tenemos con nosotros en este estudio al secretario de Organización de COA a nivel nacional y presidente regional de Murcia, Miguel Padilla Campoy, al que le damos las gracias por estar aquí para que nos responda a estas preguntas, sobre todo relacionadas, digo, con los recursos hídricos, máxime teniendo en cuenta la recientísima visita de la ministra del ramo a Murcia, como es Isabel García Tejerina, pues para participar en un coloquio patrocinado por diversas entidades y donde obviamente pues también vino a referirse a esa necesidad de aportar recursos hídricos a la cuenca del trasvase Tajo Segura. Miguel Padilla, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Bien, en principio, antes de entrar en eso, la semana pasada creo recordar que yo escuchaba a nuestro invitado
en algunos medios hablar sobre el tema de las ayudas de la política agraria común, de la PAC, exactamente, ¿no? Sí, ahora nos ha presentado el último borrador la Comisión Europea, donde tenemos bastante incertidumbre. Hay que tener en cuenta de que esto no va a entrar en funcionamiento hasta el año 2020, o sea, a partir de ahí, o 2021 comenzará el nuevo periodo, y ahora lo que se está negociando a nivel europeo de las condiciones, cómo se va a quedar la nueva política agraria común, ¿no? Y lo que tenemos encima de la mesa pues es un borrador presentado por la Comisión. Hay que recordar que ya no es solamente la Comisión la que decide, sino que es un procedimiento codecisor entre Comisión y Parlamento Europeo, y bueno, pues lo que estamos estudiando precisamente por lo que nos han presentado. Esa es ayuda a la PAC que supone toda la agricultura nacional, ¿no? En este caso, ¿no? Sí, efectivamente, hay que tener en cuenta de que España recibe más de 6.000 millones de euros anuales entre lo que es el primer pilar, pagos directos, fondos operativos, y lo que es el segundo pilar, los planes de desarrollo rural. Y bueno, pues se supone lógicamente para las comunidades autónomas una cantidad de dinero importante, y es más, supone en la mayoría de los casos la supervivencia o no de que puedan seguir estando esas explotaciones. ¿Cuáles son las comunidades más afectadas por este asunto? Bueno, en principio hay comunidades donde tienen o reciben una cantidad mayor, lógicamente, que otras, ¿no? O sea, una de las que más recibe es Andalucía, sin duda alguna. Primero por su extensión de territorio y por sus características, sin duda, y Castilla y León, Aragón, digamos, son son comunidades autónomas donde estos fondos son muy importantes, pero en definitiva, aunque luego haya comunidades autónomas su extensión sea más reducida, pues también es muy importante, y sobre todo lo que es el plan de desarrollo rural, que esto viene para las zonas, o teóricamente para las zonas más desfavorecidas, donde una reducción en estas partidas pues, puede suponer un caos importante para la gente que vive allí y lógicamente para el poder seguir funcionando. Si nos circunscribimos a la zona nuestra comprendida en este área geográfica televisiva, tanto Murcia como la comarca del Levante almeriense, imagino que también tendrá afectación, ¿no? Sí, no, sin duda alguna, que es verdad que, digamos, precisamente esta zona es una zona donde el mercado es muy importante, sobre todo por las producciones que tenemos, es decir, de salir a la venta. No es como otras zonas donde por sus características digamos climatológicas, en fin, de lo que es la tierra, pues no tiene este tipo de producciones. Estamos hablando de que tenemos una serie de producciones de primor, y por eso decimos que somos la huerta, claro, de la Unión Europea, pero es muy importante, hay que tener en cuenta de que ya no solamente en esta zona lo que es el plan de desarrollo rural, sino los fondos operativos, que precisamente van unidos a la OPFH, precisamente a todo el tema de frutas y hortalizas, y esto significa tener inversiones o no tener inversiones. ¿Hay más frutas y hortalizas en Murcia o en Almería o viceversa? ¿Cómo está repartido? Bueno, yo creo que son dos tipos que también está repartido, es decir, dos tipos de agricultura no distintos. O sea, hay que tener en cuenta de que tenemos las hortalizas de invernadero y las hortalizas al aire libre, y tanto es verdad que es más importante la hortaliza de invernadero en Almería que en Murcia. Por tanto, tenemos la suerte de tener todo el año esas producciones, pero también en Almería hay una cantidad de tierra de hortalizas al aire libre, igual que en Murcia, y es más importante, yo creo, que la hortaliza, ¿no? Aunque es verdad que la fruta, pues últimamente se está haciendo plantaciones muy importantes, sobre todo uva de mesa y sobre todo lo que es fruta de hueso, ¿no? Pero todavía digamos, la bandera importante a nivel europeo sigue siendo lo que son las hortalizas. ¿Se están deslocalizando las empresas a consecuencia del tema hídrico o no, a otros lugares de España? Bueno, este año ha existido, digamos, una catástrofe importante, sobre todo para las producciones nuestras, ¿no? Porque, bueno, fruto de esa alarma de escasez de agua, que era una realidad, sí. Pues ¿qué ha sucedido? Primero que se han empezado a producir plantaciones que no han existido nunca en otras comunidades autónomas, como Extremadura, como lo que es Aragón, Castilla-La Mancha sí que sobre todo la parte sur, incluso en Castilla y León, es decir, en zonas donde era inimaginable de que se iba a hacer plantaciones de las que hacemos aquí, pues se han hecho, es decir, un poco con la esperanza de que si aquí no había producción, pues poderlo sacar, ¿no? Es verdad que ha supuesto un estocaje importante de producción, y en la mayor parte de los casos pues ha supuesto precios ruinosos, ¿no? Lo cual pues ni ha compensado, digamos, las producciones de esa zona, ni desde luego se han podido cubrir los gastos en estas zonas nuestras. Volviendo a la PAC, entonces, ¿para cuándo más o menos se tendrá
resultado de todas las negociaciones? Bueno, en principio lo que nos tenemos sobre encima de la mesa es un borrador donde hay bastantes cambios. Una de las preocupaciones que nosotros tenemos es la reducción que puede haber, fruto primero por el Brexit del Reino Unido, es decir, hay que tener en cuenta de que el Reino Unido es un país que aporta más que recibe, Ahora vamos a hablar aunque de sí eso. es verdad que tiene ahí una especie de cheque, ¿no?, que lo que se llamaba el cheque, y eso era una de las grandes preocupaciones. Y luego, sobre todo, el reparto, es decir, cómo va a ser el nuevo reparto, porque a veces puede sobrar dinero si el reparto es bueno, o puede faltar dinero si el reparto es malo, aunque haya más cantidad, Sí, ¿no? sí. En principio lo que nos presenta la Comisión es una reducción, digamos, para lo que es los pagos directos, pagos básicos, del 5%, y lo más preocupante de lo que ahora mismo tenemos encima de la mesa es que para la parte del plan de desarrollo rural puede haber presenta una reducción comparado con lo que tenemos en el periodo actual de un 15 a un 16%, ¿no? Y esto sí es preocupante porque esto supone una reducción importante de la aportación de la Unión Europea, precisamente para esas inversiones que hay que hacer en esas explotaciones, sobre todo porque hablamos principalmente de zonas desfavorecidas, ¿no? Entonces, una zona desfavorecida que no tenga un complemento de renta, un complemento para poder seguir, es evidente que se deja abandonado. ¿En cuánto esta cifra ahora mismo el presupuesto, hemos dicho antes, los 6.000 millones de euros? Sí, unos 6.000 millones es lo que recibe anualmente España y, lógicamente, bueno, pues eso se reparte sobre todas las comunidades autónomas. Y ese porcentaje, hablamos de un 15 o un 16%, podría ir a la baja en detrimento de las ayudas, claro. Bueno, en principio hay varios cambios, ¿no? Es decir, ya según el borrador que nos presentan, no aparece como segundo pilar, o sea, la PAC se compone de dos pilares que siempre se dice, ¿no? Primer pilar donde aparece, digamos, los pagos directos y los fondos operativos, y un segundo pilar que es el plan de desarrollo rural, ¿no? Se suprime lo que es el segundo pilar y entra lo que ellos llaman planes estratégicos, que por eso, es decir, como son novedades que todavía no se tienen bastante dominadas, pues la incertidumbre que ahora mismo tenemos, ¿no? Primero hay que tener en cuenta que el plan de desarrollo rural son partidas que vienen cofinanciar de la Unión Europea, es decir, la Unión Europea pone un dinero donde una comunidad autónoma, es decir, en Andalucía pone hasta el 75%, por ejemplo en Murcia pone hasta el 63% y hasta el 100% se cofinancia, una parte por el Ministerio y otra parte por la comunidad autónoma, ¿no? O sea, todo lo que sea rebajar cofinanciación o financiación, en este caso, de la Unión Europea, significa de que tendrá que aportarlo la comunidad autónoma principalmente, ¿no? Y esto pues siempre es bastante arriesgado, ¿no? En principio, yo creo que las zonas no se van a tocar, pero claro, si se reduce lo que es la partida principal, pues es evidente de que o bien se compensa por el gobierno, en este caso por el Estado miembro, junto con la comunidad autónoma, con el fin de que, hombre, un 16%, un 15 o un 16% supone en un periodo de 5 años pues bastante dinero, que lógicamente pues eso va en detrimento de las aportaciones que hay que hacer a las explotaciones para que puedan seguir funcionando. Hablamos del Brexit, hablábamos antes del Brexit, de la importancia que tiene y del significado que tiene para España y para la Unión Europea, supongo, con esa decisión adoptada por el gobierno inglés hace un tiempo. Yo tengo entendido que el Brexit puede encarecer hasta un 60% el coste de las exportaciones a Inglaterra, más o menos. Bueno, sobre eso es la gran preocupación que hay ahora mismo, ¿no? O sea, es decir, yo personalmente tengo una opinión y es que al final en la parte comercial, pero esto puede ser todo lo contrario, es decir, la parte comercial va a haber un acuerdo, ¿no? Pues tendrá que llegar a un acuerdo. Entre otras cosas porque el Reino Unido tiene dos opciones, es decir, o bien no comprarnos, hay que tener en cuenta de que las posiciones de esta comarca que estamos nosotros con respecto a lo que se vende a Inglaterra es importantísima, ¿no? Entonces, el Reino Unido tiene dos opciones, es decir, o dejar de comprarnos o seguir comprando, lógicamente, con un acuerdo comercial. Si nos deja de comprar, pues evidentemente, bueno, puede suponer una recesión importante, sobre todo en nuestras producciones, claro. Porque ya digo, el mercado inglés es muy importante, ¿no? De que se vaya a abastecer, digamos, el Reino Unido tiene una serie de países satélites de habla inglesa, claro. La Commonwealth, todo lo demás, que pueden, bueno, pues aportarle, ¿no? Y yo sinceramente creo que al final se va a llegar a un acuerdo comercial. Hay que tener en cuenta que la opinión pública en Reino Unido está muy dividida con respecto al Brexit, es decir, de salirse fuera de la Unión Europea. Y creo que al final se llegará a un acuerdo, entre otras cosas porque, hombre, por supuesto a nosotros nos interesa de que se llegue a un acuerdo comercial en condiciones razonables, y yo creo que a ellos, por supuesto, también les interesa, ¿no? Pero ciertamente lo que tenemos en el horizonte es la amenaza, es decir, que se van fuera de Europa en diciembre del año 2020,
y a partir de ahí, pues la verdad es que queda una incertidumbre. Yo creo que antes de esa fecha, sobre todo en la parte comercial, se vayan a llegar a acuerdos que pueden ser satisfactorios para las dos partes. La presencia de productos agroalimentarios, tanto murcianos como albeneses, en Inglaterra es notabilísima, ¿no? Muy importante, es decir, se cuenta, por ejemplo, la región de Murcia supone el octavo país donde se manda de todo, ¿no? Es decir, no solamente los productos, digamos, de hortofruticultura, ¿no? Primero porque tiene una supermercados muy potentes que demandan pues una serie de productos muy importantes. Entonces, tanto Almería como Murcia, o sea, el mercado inglés es vital. ¿Y cuáles son esos productos? Como esos productos estrella, por Bueno, recordarlo ahí, ¿no? todo lo que son hortalizas, o sea, ¿no? principalmente todo lo que son hortalizas, ¿no? Bueno, hay que decir también la fruta, pero principalmente hortalizas. Hay que tener en cuenta que, bueno, en Almería tenemos un calendario de hortalizas privilegiado con respecto al resto de países, o sea, de zonas, por el tema de la tecnología que se ha aplicado en los invernaderos y por una serie de cuestiones importantes que eso hace que podamos poner en el mercado estas producciones cuando no hay en ningún sitio. ¿Y cuál es el horario de conocimiento, el horizonte, más que el horario, el horizonte de conocimiento de lo que puede pasar? Pues hablábamos de que Inglaterra puede abandonar la Unión Europea en el 20, ¿no? Sí, en principio, bueno, lo que es la PAC la abandona en diciembre, el 31 de diciembre del 2020. Y bueno, es decir, yo creo que a partir de ahí, digamos, cuando es el desenganche, en principio previsto, con respecto a la Unión Europea. De ahí, de ahora entonces, lógicamente se tiene que trabajar de forma importante. Pero hay alguna disputa, algún desacuerdo interno ya también en el Reino Unido acerca de la posibilidad de salir antes o después, ¿no? Precisamente por las consecuencias que va a traer, ¿no? Tanto internas como externas, ¿no? Sí, no cabe duda. Si dentro del Reino Unido hay una división interna importante, ¿no? En el sentido, primero, una parte de la población que no quería salirse de la Unión Europea, una parte de la población que aunque votó de salirse de la Unión Europea, lo que está viendo es que las consecuencias pues son más negativas de lo que le vendieron en su momento en la campaña electoral y lógicamente bueno, pues no está de acuerdo, aunque sí es verdad que emitió en su momento su voto, fruto de lo que a nivel político le ofrecieron, le decían que iba a ser, y la verdad es que hay una división interna. Al final, que haya un retroceso del Brexit, pues tampoco lo veo, ¿no? Pero lo que sí está claro es que en muchísimos temas donde preveían un desenganche automático no va a ser tan fácil y yo creo que se va a tener que negociar Inglaterra, Unión Europea, no solamente en agricultura, sino suavizar ciertos temas que parecían en un principio que eran muy fáciles y la relación de tantos años dentro de un mercado y dentro de un mercado unitario, donde aunque sí es verdad que una parte de la legislación no es de la Unión Europea, sino son de los países, pero sí es que en la parte común que había, pues no es tan fácil desengancharse de golpe, ¿no? Y yo creo que tengo la esperanza de que va a haber un acuerdo, y principalmente va a haber un acuerdo precisamente comercial, es decir, precisamente en esa, entrar de la noche a la mañana a lo que es una exportación, hay que tener en cuenta que todo lo que se manda a los países de la Unión Europea no es exportación, Claro. Entrar a una exportación con aranceles, con fronteras y con todo lo demás, pues esto significa una cosa, digamos, importante. Desde mi punto de vista, un retroceso tremendo. No, seguimos hablando con Miguel Padilla, que es el responsable nacional de organización de COAG, que es la primera organización profesional agraria de España y a su vez, decía yo antes, presidente del COAG a nivel regional en Murcia. Hemos hablado de dos cuestiones nucleares para su organización y evidentemente para la agricultura y el futuro del sector en España. ¿Hay alguna otra cuestión, Miguel, que preocupe a la organización, aparte de estas dos cuestiones que hemos hablado o no? Bueno, hay una la tira, ¿no? Pero sí, las fundamentales, ¿no? Hay que decir, hay una serie de elementos que preocupan muchísimo, ¿no? Y sobre todo lo que nos preocupa en esta zona es el mercado, los precios, ¿no? Hay que tener en cuenta de que, lo que es la agricultura, pues se hace un esfuerzo importante para poner un producto con todo lo que lleva en ese camino, climatología, fitosanitarios, enfermedades, todo lo demás, y cuando lo pones en el mercado, pues otros vienen y te ponen el precio, ¿no? Y los precios, sobre todo, es una de los hándicaps que tenemos, que no somos capaces de lograr, de que efectivamente tener una posición, si no dominante, de más peso en el mercado, me refiero cuanto a la oferta, y ese principalmente es el gran reto que tenemos, es decir, porque nosotros producimos con la mayor profesionalidad, pero queremos que tener un precio, y cuando no se tiene ese precio, pues ciertamente la explotación tiene un detrimento. Lo que está pasando este año con muchísimos productos de hortofruticultura, sobre todo de hortalizas, que bueno, pues se lleva una racha de unos precios por debajo de los costes, que eso es pues ciertamente peligroso. ¿Y lo de los terceros países, cómo está?
Bueno, estamos asistiendo a una serie de negociaciones. Es verdad que se han parado, digamos, convenios, por ejemplo, con el de Estados Unidos, de Canadá ya está. Hay ahora mismo los aranceles en algunos países están suponiendo para los productos españoles un problema importantísimo. De hecho, por ejemplo, hay la producción de alcachofa este año ha sido ruinosa precisamente por los aranceles, es decir, la prioridad o los beneficios que tienen otros países en meter el producto muchísimo más barato que el nuestro, y eso siempre es una gran preocupación. Es decir, la organización de mercado, es decir, lo que son las negociaciones con países, sobre todo donde tiene el fuerte suyo en la agricultura, siempre es un gran peligro. Y como tenemos la desagradable experiencia siempre de que la agricultura en las negociaciones con respecto no solamente de España sino de la Unión Europea somos la moneda de cambio, es decir, que hay otros intereses, otras actividades donde tienen un rendimiento muchísimo mayor y donde le interesa muchísimo más a la política, pues siempre estamos en esa parte débil, ¿no? Siempre es una preocupación. Es decir, nosotros con los requisitos que tenemos dentro de la Unión Europea, tanto de fitosanitarios como de materia activa, como de a nivel laboral, pues competir con esas producciones que vienen donde no existen esos requisitos es ciertamente imposible. Es decir, entre otras cosas porque simplemente comparando lo que vale una hora de mano de obra aquí y lo que pagan en otros sitios, pues no puedes competir. ¿Y el gigante chino, Miguel, cómo se contempla a nivel agricultura? Bueno, el gigante chino, pues sabe, una potencia mundial, ¿no? Y ciertamente tienen dependencia a otros gigantes. Es decir, China, hay que tener en cuenta de que dentro de Estados Unidos tiene una influencia tremenda, de otras cosas porque una parte del dinero de las inversiones de Estados Unidos lo pone China, ¿no? Es decir, que China ahora mismo es un auténtico gigante que por su población tiene el doble aspecto. Es decir, cuando se pone a producir, pues puede ser una catástrofe, pero también es verdad que tiene una población que consume y que evidentemente pues tiene que tirar de producciones de fuera. Una penúltima cuestión, el tema de que siempre ha sido un caballo de batalla de cosas que era los intermediarios, el producto de la tierra, o sea, de la agricultora al consumidor, ¿eso cómo está? Los grandes intermediarios, las grandes cadenas, quiero decir, de distribución. Bueno, se ha avanzado poco y ciertamente cuando no tienen la posibilidad, es decir, cuando alguien ejerce de poder dominante, pues siempre el que está en ese eslabón débil tiene pocas posibilidades. Nosotros sacamos todos los martes, primeros martes de cada mes, lo que es el IPO, el índice de precio de origen destino, donde se cogen los 40 productos habituales, digamos, dentro de ese mes, de hortalizas, de frutas, en fin, y de ganadería, y donde vemos los márgenes que hay entre lo que se le ha pagado al productor y lo que efectivamente nos ha costado como consumidores. Bueno, pues yo le puedo decir que, por ejemplo, en el último IPOC que hicimos en el primer martes de mayo, aparecen un montón de productos donde la diferencia es de 700 al 800%. Sí, es decir, sí. O sea, sigue siendo una catástrofe, sinceramente. Bien, por último, ¿se ha reducido la inmigración en el campo? Bueno, el proceso de inmigración ahora mismo está sucediendo de que hay a veces y con bastante frecuencia últimamente, bastante falta de mano de obra. Primero porque nosotros sufrimos cuando la construcción, digamos, la actividad de la construcción tuvo en crisis, pues bueno, hubo una cantidad de personas que vinieron de la construcción al sector agrario y ahora mismo está produciéndose, aunque lentamente, un proceso a la inversa, ¿no? Es decir, a través de la recuperación de la construcción, pues están yendo, digamos, a esa actividad. Y ahora mismo estamos en situaciones en muchísimas zonas donde, sobre todo para campañas, por ejemplo, de la fruta, donde se necesita pues, muchísima mano de obra durante un tiempo, pero incluso también para la hortaliza, ¿no? Sufriendo falta de mano de obra, ¿no? Claro, luego contrasta, decir, bueno, pero es que hay en el paro, o sea, es decir, mucho paro, y bueno, pues es decir, el campo tiene su convenio, y evidentemente como organización nunca defenderé a nadie que no cumpla ese convenio, pero cumpliendo ese convenio, pues lo cierto es que paradójicamente hay personas que están en el paro y principalmente la mano de obra que trabaja en lo que es la agricultura, principalmente de migración todavía, es decir, de distintos países, ¿no? En fin, ahí hay una especie de desfase a veces poco entendible. Muy bien, acabamos esta primera parte que ha sido bastante interesante, hemos analizado cuestiones estrictamente relacionadas con la agricultura, le damos las gracias a nuestro invitado, vamos a hacer una breve pausa, seguimos aquí en Tierra y Agua, en Indalo Televisión.
Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging. Suministro, calidad, explotación y producción avalan la existencia de Aguas de la Almanzora. Aguas de la Almanzora suministra agua para 24.000 hectáreas, Valle de la Almanzora y varios municipios. Avalada por un sistema de gestión de calidad y ambiental, explota el trasvase Negratina Almanzora y produce 1.400 hectáreas de arroz en las marismas del Guadalquivir. Aguas de la Almanzora, cruce de San Francisco sin número, apartado de correos 118, teléfono 950-168-333, Huerca Lovera. Conoce la unidad de litotricia del Hospital Virgen del Alcázar de Lorca. La forma más fácil de acabar con las piedras en el riñón sin cirugía y sin dolor con un tratamiento de ondas de choque. La mejor medicina privada a tu alcance, porque la salud no puede esperar. Almazara Las Canalejas. En nuestras instalaciones elaboramos el aceite puro de oliva virgen extra extraído de la aceituna recién recolectada por los numerosos productores que confían en nosotros. Un proceso automatizado asegura la calidad final. Recepción, limpieza, lavado, batido, filtrado y envasado. Así el producto que se obtiene es un aceite de oliva virgen extra de primerísima calidad e inmejorable aroma, color y sabor. Si apuesta por la calidad, venga a conocernos. Venta directa al público. Almazara Las Canalejas, Barriada Las Canalejas, Cuevas de la Almanzora. Teléfono 950-168-661. Un año más, somos los primeros en calidad y producción. La Comunidad de Regantes de Lorca se constituyó el 24 de noviembre de 1978. Se trata de una entidad que tiene el carácter de corporación de derecho público y cuya principal finalidad es velar por el buen orden de los aprovechamientos hídricos y realizar las funciones de distribución y administración de las aguas que tiene a su cargo. Comunidad de Regantes de Lorca. Construir sobre el pasado con la tecnología más moderna es la solución que ofrece SAP Los Guiraos. Multiplicar por 1000 es el objetivo cumplido. Sociedad Agraria de Transformación Los Guiraos. Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging. Seguimos aquí en la segunda parte, en Tierra y Agua, en Indalo Televisión. Hablamos con el secretario nacional de organización de COA y presidente regional de Murcia, Miguel Padilla. Hablábamos antes, en la primera parte, de cuestiones relacionadas con la política agraria común, lo que puede pasar con el Brexit y algunas otras cuestiones más. Decía yo al principio, al inicio del programa, que vamos a hablar ahora sobre un tema nuclear también, como los demás, y es los recursos hídricos. Recursos hídricos que tienen que ver con dos visitas recientes a la región de Murcia, una Pedro Sánchez hace unos días, que le ofrecíamos nosotros unas imágenes, y más recientemente, a mediados de la pasada semana, la visita de la ministra Isabel García Tejerina, la ministra de Agricultura. ¿Cómo se enmarcan esas dos visitas a la región de Murcia? Puede parecer casualidad, una cosa es consecuencia de la otra, aprovechando un foro industrial, agroalimentario. A ver, pues sabemos a qué se debe la visita de Pedro Sánchez, pero la de Tejerina también resulta un poco... Bueno, la estrategia política, la verdad es que los que estamos fuera de esa estrategia es difícil de comprender. Yo lo reconozco, ¿no? Es decir, porque a veces veo se asiste a decisiones que, bueno, son inimaginables, ¿no? Es verdad que ha venido Pedro Sánchez después de, bueno, unas polémicas declaraciones que sentaron bastante mal en Albacete, en la región de Murcia, exactamente en Albacete. Y es verdad que a las 2 semanas pues ha venido la ministra de Agricultura, que hacía tiempo que no venía y que incluso se le había pedido de que viniera. Es verdad que estábamos en una situación, en una etapa muy difícil y quizás entendía
de que no iban a ser muchos aplausos los que iba a recibir, ¿no? Entonces, Los dos. los dos, no cabe duda. Y ciertamente, pues yo creo que han venido un poco, primero, uno, porque, en fin, si no justificaba las declaraciones que hizo en Albacete, en toda la zona de Murcia y Almería, era difícil de entender. Y la ministra, porque, bueno, ha venido en una época donde ya no es lo que pasaba hace 6 meses o 7 o 5 o 6 meses, y posiblemente, bueno, pues fruto de la naturaleza, como yo digo, es decir, no fruto de las actuaciones políticas. Estamos en una situación distinta con respecto al aspecto hídrico. No hay ninguna solución, pero sí es verdad que ha llovido, y por eso digo que fruto de la naturaleza pues se ha vuelto a seguir con el trasvase Tajo Segura, que como se sabe se ha tenido 9 meses cerrado, y se ha pasado una época pues muy difícil. Por tanto, bueno, pues como estrategia política yo creo que han utilizado la ocasión. ¿Pedro Sánchez convenció a los organtes en esa reunión, me imagino, donde estuvo la organización presente o no? Bueno, como se sabe, dijo que no. Como se sabe, nos llamó a las organizaciones antes del acto que tenían programado aquí en Murcia, un poco para dar explicaciones sobre lo que se había interpretado. Y a veces no es que se interprete, simplemente oyes lo que se dice, ¿no? Y en este caso, pues lo que dijo en Albacete no coincide con lo que nos dijo en Murcia. Y bueno, lo que no sabemos es al final qué es lo que se aplicará, si lo que se dice en Albacete es lo que se dice en Murcia, ¿no? Nos parecía ciertamente sorprendente el que, decir que se cierre el trasvase o que se vaya a cerrar, aunque dice que bueno que eso es una interpretación que se hacía, el trasvase Tajo Segura, pues nos parecía de otras cosas porque es verdad que cuando estamos sujetos a un memorándum, que nosotros tampoco estábamos de acuerdo, porque lo hemos dicho siempre, es decir, este memorándum sirve para épocas lluviosas, y en época lluviosa, bueno, pues la situación es distinta, ¿no? Pero en época de sequía, como ya tenemos la experiencia, pues efectivamente nosotros no tenemos trasvase, y así hemos estado durante 9 meses. El venir a decir que se va a cerrar, o que se iba a cerrar, bueno, pues en Castilla-La Mancha evidentemente era un aplauso, y eso era ciertamente un auténtico disparate en la región de Murcia, o puede ser en Almería, ¿no? La reunión que tuvimos con él, donde la única intención era insistir cuáles las pretensiones que se tienen a través de su partido que representa, si de cerrar o no, él aseguró, y yo estaba allí delante, que el trasvase Tajo Segura no se iba a cerrar. Ahora bien, ¿cómo se puede, si somos interpretativos de aquello, si hay más desalación se va a cerrar el trasvase, no se va a cerrar? Lo cierto es que dijo que no se iba a cerrar, pero bueno, pues yo tengo la esperanza de que sea así, entre otras cosas, porque sería un error histórico. Recordemos que el trasvase Tajo Segura también riega las tierras de Almería a través por supuesto, de la zona del Saltador, en Huerca Loera, sí, ¿no? Sí, tiene una dotación de 15 hectómetros, es decir, cuando hay, claro, cuando no hay. Y una cosa, Miguel, si el año que viene, por ejemplo, no llueve, ¿qué pasa entonces? Volvemos otra vez a las mismas, ¿no? Bueno, al agobio, al susto, hombre, vamos a ver, la polémica. Parece ser que los últimos meses, sobre todo en la cabecera, está siendo bastante generosa, incluso en la parte sur, ¿no? Murcia y Almería y Alicante, hay que tener en cuenta que el trasvase riega Alicante, Murcia y Almería, ¿no? Ahora mismo estamos en unos niveles de 609, 670, 600, que está bien. Como se sabe, a partir de de 400 hacia abajo no hay trasvase, que es lo que hemos sufrido durante esos 9 meses, desde mayo hasta que se abrió en los últimos meses. Y dependiendo de los niveles donde esté, será más dotación o menos dotación, ¿no? Como se sabe, como hemos pasado, digamos, el segundo nivel, este último mes se nos ha dado 38 hectómetros, que hay que recordar que la mayor parte va para el consumo humano, o sea que no va para agricultura todo, ni mucho menos, y el mes anterior nos dio 20 hectómetros, ¿no? En la misma proporción para el consumo humano, sin duda alguna. Vamos a ver si sigue los niveles altos. Hombre, ya una vez que llegue el deshielo de toda la nieve que hay, claro, y las lluvias que han sido bastante generosas, la verdad, en la cabecera, con lo cual hemos podido llegar a esos niveles, yo espero de que vamos a seguir manteniendo el trasvase, porque va a mantener esos niveles durante los próximos meses, sin duda alguna. Es decir, creo que vamos a llegar sin dificultades hasta el otoño, incluso pasar el otoño. Ahora bien, las aportaciones se acaban, es decir, la cabecera llega un momento donde no recibe aportaciones. Si no llueve, el nivel baja, y no le quepa la menor duda que si llegamos al nivel de 400 hectómetros, pues ya no hay trasvase. Entonces entramos de lleno otra vez la polémica de la desalación. Claro, inevitablemente. Esto va
por situaciones, la Por verdad. situaciones, Es decir, pasa de una reivindicación, un momento, un movimiento, llueve, hay agua durante un tiempo, parece como si esto fuese ser digamos, tuvieran la seguridad. No es la seguridad. Por tanto, las medidas que haya que hay que tomar para abastecer de alguna forma razonable a esta zona, hay que tomarlas no solamente en situaciones de sequía extrema como la que hemos tenido, sino yo creo que es muchísimo más interesante y muchísimo más razonable tomarlas en situaciones donde los ánimos estén menos caldeados. Por tanto, estamos en una buena situación ahora mismo, no sé los meses que va a durar, para precisamente adoptar las soluciones que haya que tomar. Dice la ministra que hay que hacer o propone un plan para conectar todas las desaladoras, en este caso, de la región de Murcia, ¿no? ¿Eso es viable? Bueno, no es una propuesta de la ministra, es una propuesta que le hemos hecho a la ministra, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Es decir, primero porque tenemos que, no parece la infraestructura de tener la infraestructura de tener una desaladora, digamos, funcionando al 50 o al 30% es un disparate, porque precisamente somos una zona que necesita ese agua y que tarde o temprano va a venir la sequía porque somos una zona, bueno, el sureste sabe cómo es, ¿no? Por tanto, la conexión de todo lo que es la desalación tiene que estar. Y es más, es decir, en muchísimas zonas sirve precisamente para mezclar con otra agua, lo que es la recirculación de ese agua, una agua que están saliendo en unos sitios con una conductividad importante, mezclarlas con otras que tienen menos y hacerlas aptas, ¿no? Por tanto, la infraestructura para conectar lo que es la desalación es que tendría que estar hecha ya durante muchísimo tiempo. Lo mismo que tendría que estar hecho el funcionamiento de todas las desaladoras. Es decir, si una desaladora es capaz de proporcionar 80 hectómetros, 80 hectómetros, pues ¿por qué tenemos que estar con 20? Si 60 hectómetros nos hacen falta sí o sí, ¿no? Eso son una de las reivindicaciones. Nos parece de vital importancia, sobre todo en una zona donde todos los recursos son buenos y todas las aportaciones que vengan son muy necesarias. Al hilo de esto, los regantes del campo de Níjar, de Almería, del Levante almeriense, también están reclamando al gobierno pues el arreglo y la solución de la planta de Villarico, que también es importante, ¿no? Sin duda alguna. Es que es incomprensible de que precisamente en una zona deficitaria, con el déficit hídrico que tenemos, que tengamos una desaladora que ha costado un dinero importante y que no esté en funcionamiento, no es entendible. Entre otras cosas porque hace mucha falta, ¿no? Y eso es una inversión 100% rentable. No podemos tener, como yo digo, un mamotreto ahí que cuesta un montón de dinero sin funcionar. Y hay que ponerla en funcionamiento, porque esa agua la vamos a necesitar. Muy bien. Hablaba también la ministra en su visita a la región de Murcia del Pacto Nacional del Agua, y ella decía que es un acuerdo político importante que tiene que ser consensuado y con vocación de continuidad. El Pacto Nacional del Agua debe de ser, digamos, un documento donde todos los partidos políticos sean capaces de aunar fuerzas y con la máxima, digamos, razonabilidad, pues hacer un documento que sirva principalmente para mitigar en parte la problemática del agua. Es verdad que hay varios aspectos dentro del Pacto Nacional del Agua que se van a recoger, todo el tema de la gobernanza, de la depuración, pero claro, hay zonas donde, por ejemplo, la depuración estamos llegando a niveles ya casi al 100%, ¿no? La gobernanza del agua, yo lo he dicho alguna vez a la ministra, la mejor forma es pagando los precios que se están pagando. Es decir, cuando tú pagas una cantidad de dinero muy importante, pues tú ya te encargarás de ahorrar al máximo esa agua, ¿no? Vamos a ver este pacto que dicen que van a presentar antes del verano, si es que se llega a un acuerdo, pues si aparecen una serie de términos que son importantes, es decir, mantenimiento de las otras bases, nuevas aportaciones de otras zonas, por supuesto todo el tema de la desalación, pero la desalación primero con precios razonables. Hay que tener en cuenta de que si tiene un metro cúbico con prácticamente a €1, pues a mí no me sirve esa agua, entre otras cosas, pues no puedo gastarla porque mi explotación no es rentable. Está claro. Y también decía Tejerina que había la valoración que hicieron los regantes, al parecer, de lo que hablábamos al principio de este tramo. Creo que los regantes tampoco quedaron muy satisfechos con lo que planteaba la ministra, ¿no? Al igual que lo sucedió con Pedro Sánchez. Y de hecho se ha convocado una próxima reunión para el día 28 de este mes, ¿no? Bueno, el formato de la reunión en sí, no, primero porque no estaba programada la reunión para reunirse con los agricultores y los regantes, ¿no? Es decir, que la ministra en principio
no venía con una programación hecha para reunirse con los agricultores y con los regantes. Eso suele pasar generalmente. O sea, generalmente suele pasar, no con en fin, con ciertos ministerios, ciertos ministros o ministras, que cuando van a un sitio especialmente, pero no para ver, digamos, su ramo, ¿no? Y bueno, esta vez no iba a ser una excepción. Claro. Lo que pasa es que a última hora le propusieron de tener esta reunión, ¿no? Pero la ministra de Agricultura, repito, no venía a ver a los agricultores y a los regantes. Entonces fue una reunión bastante a última hora, ¿no? Digamos, el formato no era el más idóneo, es decir, porque tú no puedes, o sea, cuando van las organizaciones agrarias, el sindicato central, las cooperativas y todo lo demás, y todos queremos aportarle, decirle, preguntarle, ¿no? Y en principio, bueno, pues se había programado una reunión de 15 o 20 minutos, ¿no? Eso es una ridiculez. Al final es verdad que se tuvo casi una hora, pero yo creo que, en fin, los que riegan son agricultores. Sobre el agua hay muchísima política teórica, y los que necesitamos el agua somos los que tenemos que producir, ¿no? Y claro, si esos no somos los prioritarios con respecto a la interlocución de las necesidades o lo que se quiere decir la ministra, pues mal vamos. Quiero decir, a mí me parece muy bien de que haya 50 actuaciones que tiene que ver un ministro o una ministra, ¿no? Pero, en fin, si es de agricultura, pues tiene que haber agricultores. Y el Pacto Regional del Agua, que se habló hace unos meses, con la conferencia que organizó el Partido Socialista, ¿eso se va a acoplar o se va a refundir con el nacional? No, a mí me gustaría porque luego no podemos exigir fuera lo que dentro no somos capaces de hacer, ¿no? Entonces, el Pacto Regional del Agua debería de estar ya elaborado. Sinceramente no sé por qué no, o sea, qué impedimentos pone un partido político, qué impedimentos pone el otro, pero eso no es buena imagen. Es decir, cuando tú vas a pedir algo fuera, lo menos que tienes que llevar es unanimidad de todos los intereses de esa, en este caso de esta región. Por tanto, a mí me gustaría que estuviese ya el Pacto Regional del Agua, bueno, pues de una semana a otra, es decir, lo cual significaría que dentro de esa región están pidiendo todos los grupos lo mismo, y eso pues no tiene un poder vinculante, pero tiene un poder de fuerza moral. Bien, decíamos antes, porque lo comentaba la ministra, que prometió que el trasvase no se toca. Sin embargo, también habló de la necesidad de construir más infraestructura hidráulica. ¿A qué se refería la ministra? Bueno, es evidente, lo dijo así, es decir, que el trasvase Tajo Segura no se iba a tocar. Nosotros le hemos pedido, dentro de la infraestructura hidráulica, evidentemente lo que es la conexión de toda la desalación, que eso es una infraestructura que, como hemos dicho anteriormente, es muy necesaria, poner en funcionamiento a la máxima capacidad todas las desaladoras y hacer, bueno, pues infraestructura que hay prevista, sobre todo el tema de Rambla, donde, bueno, claro, hay que tener en cuenta que en la región de Murcia, en Almería, en Alicante, es decir, cualquier aprovechamiento de agua siempre es necesario. Es decir, y no puede decir, bueno, es que es una obra muy costosa. No, es que como los recursos que tenemos son tan hídricos, son tan escasos, pues cualquier aportación que podamos tener es necesaria. Entonces, si se puede aprovechar agua de la Rambla, que bueno, pues cuando viene ciertamente torrencial es importante, y sobre todo una cosa, es decir, si una desaladora está en funcionamiento las 24 horas del día, y esa agua desalada tienes que embalsarla en una infraestructura. Si no la tienes, pues se puede dar la paradoja de que necesitando el agua tenga que parar la desaladora porque no tenga dónde echar esa agua. Ayudas a la desalación también planteó Isabel García Tejerino, ¿no? Bueno, principalmente la ayuda a la desalación es el precio del agua. Del agua. O sea, 60, 70, 80 céntimos es una barbaridad, sobre todo producciones que luego vienen precios ruinosos, ¿no? Y se ha marcado el precio en 30 céntimos, ¿no? Y esa es una lucha que tiene que hacer el gobierno, sin duda alguna, primero para que esa agua desalada se pueda compensar con otro tipo de agua, pero a un precio razonable. Y el precio que se ha estipulado son 30 céntimos, que yo creo que está bien, es decir, que son 30 céntimos que puesto con el regante es mayor el precio, porque hay una serie de tramos donde tienes que pagar, entre otras cosas porque la comunidad regante que te va a repartir el agua pues tiene que tener digamos, unos céntimos para poder subsistir. COA sigue siendo partidaria de la desalación. Recuerdo que hubo una polémica hace unos meses, y con esto vamos casi terminando, respecto a la construcción de una desaladora de gestión privada impulsada por empresarios agroalimentarios, ¿no? No, vamos a ver. Vamos a ver. O sea, que decir, la organización, lo que quiero ser es realista. Es decir, yo soy una persona de las que riega y necesita agua para regar. Como he dicho antes, hay personas que no riegan y hablan mucho del agua.
pero yo necesito agua. Y yo sé lo mismo que muchísimos agricultores lo que se ha pasado los 9 últimos meses cuando no había aportaciones, ¿no? Primero, el trasvase de Tajo Segura yo creo que es vital para esta zona, de una forma importante, ¿no? Lo que yo no voy a estar es esperando que me vuelvan a decir que va a venir un trasvase del Ebro y dentro de 40 años, que yo ya no viviré, pero los que vivan, digan, oye, que dijeron que iban a hacer un trasvase del Ebro y no se ha hecho. Es decir, ya cosas absolutamente imposibles de realizar por los temas políticos, por lo que sea, no, yo lo que quiero son realidades, ¿no? Y lo que pretendemos como organizaciones, que evidentemente no es que la desaladora sea la solución, la desalación es un complemento como todos los complementos, es decir, como las aguas residuales, como los pozos, como todo lo demás. Pero evidentemente que tengamos una infraestructura de desalación, sobre todo para épocas difíciles, donde podamos seguir trabajando. Bien, Miguel Padilla, tenemos que acabar. Yo me desayunaba el otro día, todos los que leemos la prensa diaria por la mañana, una costumbre inveterada, de que el agua desalada ha destrozado redes urbanas cuando cerró el trasvase. ¿Eso es una campaña en contra del agua desalada? ¿Algún titular a 5 columnas en el periódico? Bueno, no entiendo, es decir, lo que se ha utilizado, el 60%, sobre todo en algunas zonas, del agua de abastecimiento que hemos tenido en los últimos meses, antes de la puesta en funcionamiento del trasvase, era agua desalada. Entonces, claro, las dotaciones que había para regadío, pues lógicamente, prioridad beber, no es plantar, ¿no? Y si fuera el 70, el 80, eso es indudable. Y se ha utilizado el 60% del agua que bebíamos, era agua desalada, ¿no? Que haya destrozado zonas, pues no lo sé. Es decir, me decía que había destrozado redes urbanas, sí. O sea, no sé por qué. O sea, es verdad que el agua desalada, con el tema del boro, sobre todo en algunas plantaciones, pues es perjudicial. Es decir, hay que mezclarlas y, vamos, lo ideal es mezclarla con otra agua, ya no solamente por el precio, sino por la calidad del agua, ¿no? Y es evidente que si hubiese agua natural, me refiero, sin desalación, pues sería muchísimo más razonable, pero vuelvo a decir lo mismo, si no, la realidad nos dice que no va a ser fácil estas soluciones, porque hay que buscarlas todas, como yo digo, es decir, los que tenemos miseria en algunos aspectos, todo lo que nos venga es bueno. Miguel Padilla, ¿alguna cosa más que yo no haya preguntado de interés para los telespectadores respecto a sus competencias de agua, agricultura, inmigración, etcétera? Siempre quedan muchas cosas que decir, pero yo creo que si le ha faltado algo que preguntar, no lo recuerdo. Pues yo tampoco, por eso acabamos. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a vosotros. Señores, gracias a ustedes, como siempre, en esta casa, Indalo Televisión, en el programa semanal Tierra y Agua. Muchísimas gracias, digo, y hasta la próxima semana. Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging in here while I'm gone. Mama don't allow no swinging in here. All right, we'll tell him, Mom. Righteousness, because one day good must overcome. Mama said no swinging in here, I ain't scared, 'cause swinging never hurt as long as you prepared. I'm tripping off your hips and the way you move, so come on. Suministro, calidad, explotación y producción avalan la existencia de Aguas de la Almanzora. Aguas de la Almanzora suministra agua para 24.000 hectáreas, Valle de la Almanzora y varios municipios. Avalada por un sistema de gestión de calidad y ambiental, explota el trasvase Negratina-Almanzora y produce 1.400 hectáreas de arroz en las marismas del Guadalquivir. Aguas de la Almanzora, cruce de San Francisco sin número, apartado de correos 118, teléfono 950-168-333, Huerca Lovera. La Comunidad de Regantes de Lorca se constituyó el 24 de noviembre de 1978. Se trata de una entidad que tiene el carácter de corporación de derecho público y cuya principal finalidad es velar por el buen orden de los aprovechamientos hídricos y realizar las funciones de distribución y administración de las aguas que tiene a su cargo. Comunidad de Regantes de Lorca.
Almazara Las Canalejas. En nuestras instalaciones elaboramos el aceite puro de oliva virgen extra extraído de la aceituna recién recolectada por los numerosos productores que confían en nosotros. Un proceso automatizado asegura la calidad final. Recepción, limpieza, lavado, batido, filtrado y envasado. Así el producto que se obtiene es un aceite de oliva virgen extra de primerísima calidad e inmejorable aroma, color y sabor. Si apuesta por la calidad, venga a conocernos. Venta directa al público. Almazara Las Canalejas, Barriada Las Canalejas, Cuevas de la Almanzora. Teléfono 950-168-661. Un año más, somos los primeros en calidad y producción. Conoce la unidad de litotripsia del Hospital Virgen del Alcázar de Lorca. La forma más fácil de acabar con las piedras en el riñón sin cirugía y sin dolor con un tratamiento de ondas de choque. La mejor medicina privada a tu alcance, porque la salud no puede esperar. Construir sobre el pasado con la tecnología más moderna es la solución que ofrece SAP Los Guiraos. Multiplicar por 1000 es el objetivo cumplido. Sociedad Agraria de Transformación Los Guiraos. Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging.